Hola, en este vídeo os enseño a hacer estas originales bolsitas de papel. Necesitaremos un papel cuadrado, de la medida que quieras. Este tiene 20 centímetros por 20. Comenzamos doblándolo uniendo dos esquinas opuestas. Marcamos bien el doblado. Doblamos por abajo, unos 2 centímetros aproximadamente. Doblamos la esquina de arriba hacia abajo. Hasta aquí. Marcamos siempre todos los doblados. Desdoblamos y unimos ahora las otras dos esquinas. Doblamos por abajo. Si antes fueron 2 centímetros, ahora será el doble, 4 centímetros. Recuerda que es aproximadamente. No es necesaria demasiada exactitud. Desdoblamos todo. Doblamos ahora por esta marca. Doblamos por este lado. Desde aquí. Hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos ahora esta punta, coincidiendo con estas marcas. Desdoblamos todo y giramos para hacer lo mismo en el otro lado. Volvemos a desdoblar todo. Vamos a cortar ahora por estas marcas. Las repasaré con un bolígrafo para que se vea mejor. Colocamos el lado donde hemos hecho los cortes hacia abajo y doblamos estas dos esquinas, guiándonos por los doblez que ya estaban hechos. Comenzamos a plegar la bolsa, empezando por aquí abajo. Para ello, aproximamos estos dos doblez. Doblamos hacia adentro esta solapa. Para que no se deshaga, aplicaremos pegamento.
Plegamos ahora por el otro lado. De la misma forma, uniendo estos dos dobleces. Ahora lo que haremos será meter los laterales hacia adentro. Así, pero solo por arriba. Marcamos estos bordes. Nos quedará en forma de triángulo. Igual en el otro lado. Una vez metido el objeto en la bolsa, la cerramos. Podemos hacerlo aplicando pegamento o como voy a hacer yo, con una pegatina. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.